Cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de evaluar, reevaluar el sistema de nombramiento de los jueces en el Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas actuales? ¿Qué impacto genera eso también en el sistema de justicia? Hay propuestas, de hecho recientemente desde la Universidad Adolfo Ibáñez presentaron una nueva propuesta para hacer los cambios. Vamos a estar conversando con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabela Ninat. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días todavía. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, ustedes hacen una propuesta, pero para quienes nos están viendo, pongámonos en el contexto. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las falencias que ustedes están viendo actualmente en el sistema de nombramiento? Este es un grupo de 18 profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez y de otras universidades también. Y la verdad es que hoy día, ¿no es cierto?, está en la discusión pública qué está pasando con los nombramientos de la Suprema, pero este grupo partió trabajando hace varios meses y la verdad es que se dio esta oportunidad justamente a raíz de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en las últimas semanas no es algo única vez, ¿no es cierto? Es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Se viene arrastrando hace mucho tiempo y pensemos... Hoy día hay casos que tienen que ver quizás con llamados más sobre temas de probidad o cuestiones que tienen que ver con posibles conflictos de interés, pero aún así hay nombramientos pendientes. Hay uno que tiene más de 570 días pendiente y si uno mira la historia hacia atrás vemos que hay muchas veces en que llegar a la Corte Suprema ha demorado más de 200 días. Entonces vemos un sistema de nombramientos hoy día a la Corte Suprema que obviamente es una institución que deberá tener la mayor agilidad en su sistema de nombramientos por el impacto que tiene para toda la judicatura y que está un sistema que está trabado. Entonces un poco el espíritu de este grupo es hacer una propuesta que mejore el sistema de nombramiento buscando, por supuesto, mantener la independencia judicial, un concepto muy importante, pero también buscar que los mejores lleguen y que también se haga bajo un concepto que agrupe distintas miradas sobre el derecho y que eso le permita dar pluralismo a cómo funciona la Corte Suprema. Entonces busca un poco reforzar el sistema de nombramientos para tener mayor agilidad en cómo ha funcionado y que permita que las mejores personas lleguen a nuestro máximo tribunal. Parece que hay un consenso en que esos son los problemas. Yo creo que prácticamente casi todos lo ven parecido. El tema es cómo se arregla. Hay consenso, yo diría que hace muchos años hay un consenso en que hoy día la Corte Suprema tiene labores de lo que se llama gobierno judicial, pensamos de administración, y al mismo tiempo la función propiamente jurisdiccional, impartir derecho. Y hace muchos años ya que hay un consenso transversal en que la verdad es que lo que deberíamos tener son jueces dedicados a lo segundo, ¿no es cierto?, a su labor fundamental, a impartir derecho, unificar jurisprudencia, y que las labores de administración debieran quizás sacarse del máximo tribunal para que no interfieran con su cotidianidad, llamémoslo así. Ahora, ¿cómo hacerlo es la pregunta? Y una de esas funciones de administración o de gobierno judicial tienen que ver con el sistema de nombramiento. Hoy día, y este es un sistema que se remodeló, digámoslo así, o se reformuló a partir del año 97, participan los tres poderes del Estado. La Corte Suprema haciendo una quina, el Presidente de la República seleccionando a una persona y luego el Senado confirmando a la persona. ¿Qué es lo que vemos? Lo que yo decía antes, ¿no es cierto? Nombramientos que demoran 200, 300, 500 días. En general, ese proceso se ha trabado en la última parte, en la parte del Senado, por distintas razones. Y lo que nosotros es una propuesta en que tenga dos partes en vez de tres. Primero, una parte que está pensada en el concurso público, ¿ya? ¿Qué pasa hoy día? Que no sea la Corte Suprema quien propone... Que no sea la Corte Suprema quien propone. Ahí tenemos el besamano, una institución que en algún momento decían es muy compleja, otros no, ya no existe, pero en realidad siempre hay un espacio para la arbitrariedad o problemas cuando sean ellos mismos quienes Yo creo proponen. Que la pregunta está cómo profesionalizamos una etapa del proceso que es quizás la más importante. ¿Por qué es? Porque es quienes llegan finalmente. Claro. Ahí está el filtro, ahí está la barrera realmente. Y una parte importante hoy día se hace una audiencia, los candidatos tienen unos minutos para exponer sus ideas, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se hace llegar información, por ejemplo, de las personas que trabajan con la persona que quiere ser nominada, información de cuestiones que ha publicado, hay un montón de información que pensemos en los procesos de búsqueda. En general, todo proceso de búsqueda tiene una etapa de recopilación de antecedentes. Y eso requiere una profesionalización, requiere una dedicación, un análisis, requiere, por ejemplo, hacer audiencias, quizás entrevistas con ciertas personas y entender bien el perfil completo de quienes son candidatos.
Y esa es una etapa que nosotros en la propuesta buscamos poner especial énfasis. ¿Por qué? Porque yo decía, uno de los objetivos tiene que ser que las mejores personas puedan llegar ahí. Y entonces, ¿cómo profesionalizar eso? La propuesta lo hace con una comisión ad hoc que busca justamente dedicarse a los nombramientos de Cortes Supremas y Cortes de Apelaciones. Dentro de esta se está discutiendo hace mucho rato, se han presentado muchas propuestas, fue parte también de la Convención Constitucional, el Consejo, y uno de los temas que se discutía más es si estas personas debían pertenecer o no al Poder Judicial. Y ahí había muchas críticas porque dicen, tiene que estar fuera para que no se contamine, pero otros dicen, tiene que saber realmente cómo funciona y estar dentro. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Es una muy buena pregunta, es un equilibrio que no es... A ver, a nivel comparado no hay una única manera de tener un sistema de nombramiento, entonces no es decir, no, todos hacen esto y nosotros hacemos algo distinto. No, tiene su sistema distinto. Hay muchos sistemas distintos y la propuesta lo que hace es buscar un equilibrio justamente en eso que tú dices. Cómo tener la mirada de los jueces, que es una mirada muy importante, que entiendan el funcionamiento, entiendan las lógicas, entiendan las aproximaciones, pero al mismo tiempo evitar los riesgos de corporativismo. De buscar, ¿no es cierto?, quizás aislar esta institución y decir, no, aquí nosotros nos entendemos entre nosotros. Y por eso la propuesta busca una integración mixta entre jueces y ex jueces. También pensamos en incluir, por ejemplo, a los ex supremos, que tienen mucha experiencia en esto, que conocen bien el Poder Judicial, pero que ya tienen un poco de distancia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo jueces, pero también permitir que el Senado y el Presidente de la República puedan nombrar otros actores como, por ejemplo, profesores de Derecho o abogados destacados o personas con larga trayectoria que puedan tener quizás ese aire fresco, esa mirada más lejana y que pueden hacer las preguntas distintas de quienes han hecho su carrera profesional al interior del Poder Judicial. Claro, pero vinculados de alguna manera igual con los conocimientos y sobre todo con el respeto transversal, me imagino, para poder darle garantías a todos de los procesos. Absolutamente, y también porque, como decía al principio, uno de los objetivos de la Comisión es que la Corte Suprema pueda tener una mirada plural, y la mirada plural está entendida sobre el pluralismo en el derecho. Hay distintas maneras de aproximarse a resolver un caso, hay distintas aproximaciones al derecho. Entonces, buscar eso, los candidatos tienen que ser desde personas que sean conocedoras del derecho, pero justamente esta comisión lo que buscamos es generar acercamiento a una profesionalización de esta primera etapa, y también permitir a los candidatos reunir todos los antecedentes, hacerlos llegar, ya no por maneras quizás oblicuas o, ¿no es cierto?, sin canales institucionales, sino al revés, estableciendo un canal para que estos antecedentes puedan ser procesados. Esto es como una primera etapa. ¿Cuántos miembros o no entran? Hicimos una propuesta que era entre 6 y 9 miembros. La verdad es que cuando uno mira instituciones que tienen consejo, en general varía más o menos entre ahí. Pensamos también, dependiendo de cómo se hiciera, ¿no es cierto?, cómo intervinieran los distintos poderes, pero la idea es que además contara con una secretaría técnica que pudiera justamente procesar todos estos antecedentes. Esta sería la primera etapa, en donde podría haber un proceso abierto, postulaciones. Y ahí hicimos un cambio que es pasar, hoy día hay una quina, lo pasamos a una terna, es decir, a 3 personas. ¿Por qué? Pero es que lo más interesante es esto, 3 personas pero no eran jerarquizados, ¿ya? Entonces van 3 personas y se pone... La sugerencia de la comisión es el candidato 1, el candidato 2 y el candidato 3 en ese orden. ¿Por qué? Porque la propuesta tiene una segunda etapa y que es el nombramiento, la elección ya por el presidente de la República. ¿Qué pasa si el presidente de la República no se decide o se demora más de un plazo en responder? Es el primero el que entonces queda nombrado. ¿Hay que nombrado sin un filtro en el Congreso? Sin filtro en el Congreso en la propuesta. Entonces hay un cambio ahí. Se cambia el rol del Senado. El Senado tendría un rol nominando a las personas que participan de la comisión de nombramiento. Pero ya no en un rol activo. De todas maneras, pero no tan activamente. Exacto. Entonces hay que confiar en un delegado. Cambiamos un poco el rol. Hoy día lo que muestra la experiencia es que es en el Senado donde muchas veces se han trabado los nombramientos. Desde el 97 hasta ahora, al principio el Senado tuvo un rol quizás más fácil, esto venía de un acuerdo de esta reforma que se hizo, pero en el último tiempo vemos que es ahí donde se han trabado por otras negociaciones políticas, porque muchas veces estos son nombramientos que se intercambian por otros nombramientos o por otras decisiones políticas, y creemos que eso no corresponde o no debiera ser el principal foco cuando se está decidiendo sobre jueces de la Corte Suprema.
¿Tendrá viabilidad que ellos renuncien a esa atribución? Porque algunos podrán decir, poniéndome como en la otra vereda, decir, no, eso le da garantía a la gente y a ellos mismos de que tengan que ponerse de acuerdo. En general, el Senado es bastante equilibrado políticamente, entonces nadie puede imponer a otro. Entonces, como que se aseguran relativamente. A ver, yo creo que la incorporación en general de los tres poderes del Estado es algo que en muchos casos uno ve virtudes, y en este, si uno lo mirara abstractamente, pareciera, ¿no es cierto?, ser un modelo que debiera dar garantías de funcionamiento. Entonces, cuando uno lo mira como en su idea, dijera, parece razonable que intervinieran todos los poderes del Estado. El problema es que cuando uno mira la evidencia y mira los últimos años, y no estoy hablando nuevamente del último año, estoy hablando de, si nos vamos, la última década, vemos que la experiencia no ha sido buena y que por otro lado tenemos reforzar nuestro Estado de Derecho es sumamente importante. Entonces, ¿qué hacer frente a esa evidencia? Decir, bueno, continuemos haciendo lo mismo, o decir, ¿sabes qué? Tenemos una ventana de oportunidad, hay un problema, es un problema, no es nuevo, ha sido detectado en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno se mandó un proyecto de ley en la misma línea, los dos procesos constituyentes manifestaron, ¿no es cierto?, propuestas en la misma línea, entonces pareciera aquí que hay un proceso transversal de decir, ¿sabes qué? Estamos trabados, ¿cómo mejoramos esto? Entonces, cambiando ese rol del Senado, yo creo que puede darle profesionalización y también agilidad, porque la integración completa de la Corte Suprema es algo que deberá ser de las primeras urgencias de todo el sistema político. Sí, ahora, ¿cómo se refleja esa debilidad de no tener los nombramientos a tiempo? Porque no es indiferente que haya más o menos miembros trabajando. Bueno, es verdad que la propuesta que estoy comentando está referida a un punto, que es al sistema de nombramiento. Es verdad que hay muchas otras cuestiones que uno debiera pensar y las reformas debieran ser sistémicas. Cuando se hicieron los procesos constituyentes, quizá era el mejor momento, pero obviamente los procesos constituyentes fallaron, porque hay otras cuestiones que se han debatido. La utilización de la figura del abogado integrante, que justamente surge por la necesidad de tener integración completa para poder integrar la sala. La reforma de los notarios, otra cuestión que ha estado muy en discusión, ¿no es cierto?, por ya largos años. Claro. Y así, ¿no es cierto?, no es una cuestión de decir, bueno, con el sistema de nombramiento se va a resolver todo bien. Obviamente que estas son reformas integrales y que uno debiera pensarlas en su conjunto, pero vemos que hay una ventana de oportunidad, al menos para este momento, para una cuestión que lleva años sobre la discusión. La clave en este caso sería entonces que este consejo sea lo más prestigioso, lo más respetado posible. Siempre se habla del Banco Central cuando uno quiere hablar de algo que funciona bien. ¿Es posible replicar una cosa así, no? Yo creo que sí, especialmente cuando tiene un foco. En el fondo, en otras modalidades se ha propuesto, por ejemplo, un consejo de la magistratura que incluya lo disciplinario, que incluya otras funciones de gobierno judicial. Aquí estamos dándole un foco y además ponemos cuestiones como la renovación por parcialidades, que permite mantener cierta independencia, porque no es que llegue, por ejemplo, una nueva persona a la presidencia de la República, saca a todos y pone a una nueva grupo de personas. Más bien acá lo que se busca es que sean personas de mucha experiencia, de mucho prestigio, que conozcan el Poder Judicial, ya sea internamente, pero también con visión externa, y que puedan dedicarle tiempo y profesionalización a quienes van a ser los candidatos de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Y la propuesta también tiene otra cuestión, que cuando pasa esta segunda etapa, que es la de la decisión del presidente de la República, se le da un plazo acotado, 5 días corridos. Perfecto. Muy breve. Claro, y si no corre el orden. Y si no corre el orden que yo hizo decía. la comisión, claro. Y ahí le doy el incentivo, toda la pelota está en la cancha, porque exacto, va a tener que elegir o pasa por default el primero. Y también a que todos los antecedentes y toda la discusión tenga lugar en la primera etapa. ¿Por qué? Porque si no, en el fondo uno puede decir, bueno, entonces hay 6 meses, en esos 6 meses empieza, ¿no es cierto?, una segunda etapa quizás menos pública, más oscura, de hacer, ¿no es cierto?, lobby o llegar a antecedentes que no se llegaron en la primera parte. Entonces la idea es concentrar esa discusión en la primera etapa, hacerlo con un concurso público, con la seriedad y la profesionalización, y que luego sea el momento de la decisión. ¿Cómo ven ustedes toda esta polémica que se ha generado en los últimos días a propósito de la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Pero más allá de eso puntual, el hecho de que se comente, si es que algunos dicen desde el Congreso, es evidente que si tienen que aprobar un nombre, bueno, se corren, todos lo comentan, y sé qué te parece este otro, no, son las conversaciones prelegislativas de siempre. Pero claro, para otros se levanta suspicacia de que se está tratando de intervenir en un proceso.
Yo creo que lo que ha pasado las últimas semanas muestra justamente cómo abrir canales institucionales para tener esas conversaciones. Claro, que hay que tenerlas en el fondo. Sí. En cualquier proceso de selección de una empresa, de una institución, siempre va a haber una discusión sobre las personas o las personas que están postulando. La pregunta es cuáles son los canales institucionales para ello, cómo se reúnen esos antecedentes, cómo se discuten, qué pasa con los antecedentes que quedan fuera y que a uno le gustaría tener a mano. Yo creo que ese deberá ser el foco, porque nuevamente, ¿cuál es el foco final? Obviamente la independencia judicial, por supuesto, pero también cómo hacer que los mejores y los mejores lleguen a los tribunales superiores de justicia. Y creo además que es importante que la propia Corte, ¿no es cierto?, ha puesto sobre la mesa este llamado a una mesa de trabajo. Entonces vemos que hay un consenso de decir, este sistema hay que abordarlo. Otro tema que se discutía mucho, que se mezcla un poco entre las evaluaciones y obviamente los méritos que se tienen para los cargos, no, la evaluación de los fallos. Esto me acuerdo que lo discutimos mucho con los procesos constitucionales. ¿Cómo ven ustedes que se aborda eso? Porque algunos dicen, no se pone, pero en la práctica igual se puede hacer. Y claro, es complejo evaluar a un juez por su fallo, porque ahí puede salir cualquier cosa. Bueno, yo creo que, a ver, en la propuesta está esta idea más bien de una aproximación integral a quienes quieren asumir esos puestos superiores. Creo que hay mucho, o sea, una cuestión, por supuesto, son los fallos, pero también hay otros antecedentes que pueden ser parte de esta evaluación. Y nuevamente, yo creo que es importante en esta figura, que no es la única vez, que se separa esto de los procesos disciplinarios. En otros modelos, todo está concentrado en un solo consejo. Aquí está separado, está enfocado en los nombramientos. Porque muchas veces también empiezan a aparecer, bueno, pero están los procesos disciplinarios, están estas otras funciones de gobierno judicial. Nuestra propuesta separa esta comisión y la enfoca solamente en la decisión de quiénes se postulan y quiénes deberán conformar esta terna final. ¿Cómo le ha ido con esta propuesta? ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Es difícil? La verdad, obviamente, quizás... yo te decía antes, si lo hubiésemos planeado, no sé si lo habríamos... tuvimos la enorme suerte de que caímos en un momento oportuno. Este es un trabajo que lleva unos meses y la verdad es que fue un trabajo, y en esto quiero reconocer a todos los que participaron, porque acá hay posiciones de personas que han participado en este debate por muchos años. Posiciones bien diversas, bien distintas, de cuál era la mejor fórmula, de cuál era exactamente la manera de integrar. Abogados y abogadas que algunos conocen muy bien el Poder Judicial, han trabajado en el Poder Judicial, hay otros que vienen muy netamente del mundo académico, pero aún así nos pudimos poner de acuerdo y eso yo creo que es el espíritu de esta propuesta, que es una mirada transversal y en eso creo que hay un valor enorme de que no es solamente de una universidad, de un sector, sino que es una búsqueda de un acuerdo más marco que pusimos a disposición, por supuesto, de la Corte Suprema y del Poder Judicial, pero también de los poderes del Estado. O sea, ¿qué depende? ¿O quiénes tienen que impulsar esto? ¿Se tiene que hacer en el Congreso? ¿Cómo ven ustedes que se pueda desarrollar, más allá que sea la propuesta exacta de ustedes u otra, pero cuál es el procedimiento? Requiere una reforma constitucional, claro. Y eso significa una tramitación importante, ¿no es cierto?, en el Congreso, impulsada obviamente por el Congreso, pero acá hay un rol importante del Gobierno y del Ministerio de Justicia. Ahora, hay cosas que la Corte Suprema podría hacer, por ejemplo, podría establecer una secretaría técnica para llevar los concursos, como yo decía, hoy día hay un momento, hay una audiencia. Se puede avanzar en transparencia y en orden. Hay algunos espacios, pero esta mirada más sistémica requiere una reforma constitucional y entonces en eso obviamente hay una tramitación legislativa importante. O sea, incluso mejorando toda la parte de los procesos de la Corte Suprema, igual se va a quedar o puede quedarse entrabado en el presidente o sobre todo en el Senado. O sea, lo que pasa, la Corte Suprema tiene un espacio para hacer una modificación interna que refería a la primera parte, a la parte de los concursos. Pero igual puede quedar frenado después. Exacto. O sea, lo que vemos hoy día con el rol del Senado, 200 días, 300 días, 500 días, esa pregunta aún así quedaría sobre la mesa. Y yo espero que este sea... yo antes trabajaba en temas de modernización del Estado y la modernización del Estado todos dicen sí, muy importante, muy importante, muy importante, pero la historia chilena muestra que es en los momentos de crisis cuando se abre esa ventana de oportunidad, se pone sobre la mesa y se han hecho los cambios. Eso pasó cuando se creó, por ejemplo, el sistema de compras públicas, Chile Compra. Pasó cuando se creó el sistema de financiamiento a la política.
Y yo creo que hoy día tenemos esa ventana de oportunidad respecto del Poder Judicial. A ver si la aprovechamos esta vez. Así esperamos. Muchas gracias, Isabel, por conversar con nosotros. Buena semana. Muchas gracias a ti por la invitación. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.